Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista San Juan hoy nos presenta la identidad de Jesús. Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y ese pan de vida que se come, que quita el hambre. ¿Y cuál es el hambre que quita? Dice, el que viene a mí no tiene hambre. Y el que cree en mí no tiene sed. Este primer aspecto. Jesús dice yo soy. Esa palabra yo soy aparece también en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés habla con Dios, le pregunta, y si me preguntan a mí, si el faraón o los egipcios me preguntan, ¿quién es el que me envía? ¿Qué diré? Y dice, yo soy el que soy. Es decir, Jesús se presenta como Dios. Jesús se presenta su identidad. Y en la identidad de Jesús lo materializa, por decirlo así, en el pan que da vida. El pan vivo, el pan que da vida. No es cualquier pan, es un pan que da vida. Es decir, el sentido del alimento, el sentido de estar con Jesús es la vida. Por eso, querido hermano y hermana cristovidente, si te quieres preguntar cómo es tu relación con Jesús, pregúntate si todo lo que vives con Él, en la iglesia, en el grupo de oración, en la alabanza, en la reunión familiar, te da vida. Ahí, si te da vida eso, ahí está Jesús como pan de vida. Y por eso el primer aspecto, ese pan de vida dice que el que lo come no tendrá hambre. Y el que lo come, dice, y el que bebe su sangre también no tendrá sed. Por lo tanto, comer ese pan nos lleva primero a ir con Jesús, para comer el pan. Recuerden ustedes que Juan habla de muchos símbolos, y el primer símbolo es ir con Él. Entonces eso de comer el pan se llama comunión. Y la comunión no es comulgar, sino la comunión es precisamente la relación estrecha de ir con Jesús, de estar con Jesús, Cuando yo estoy con Jesús, cuando yo comulgo con eso, ahí sí hablo de una comunión, de un comulgar con la vida de Jesús, de un estar con Jesús. Por eso acercarme a la mesa eucarística para comulgar el pan de vida, para hacer comunión con Jesús, es ir con Él, es estar con Él. La segunda actitud dice que el que cree en Él, dice, no tiene sed. Si ustedes se fijan, hay dos realidades humanas, el hambre y la sed. Por lo tanto, la sed también es cuando se sacia con el líquido de la vida, el agua, y en este caso, en el sentido espiritual, la sangre de Jesús exige una experiencia profunda de fe. Los judíos se extrañan y dicen, ¿cómo nos puede dar de beber su sangre? ¿Cómo será eso? ¿Por qué hacen la pregunta? Porque no hay fe. Así es como aquel que se acerca a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo sin fe, no sabe lo que comulga, no sabe lo que está haciendo, no sabe a qué lo invita eso. La comunión del cuerpo y la sangre me invita a ir con Jesús, a ir detrás de Jesús, a ir en Él, a ir con Él. Por eso ese venir con Jesús, ese estar con Jesús, me exige también un acto de fe. Y por eso se llama saciar la sed. Saciar la sed, se sacia la sed cuando hay fe, cuando podemos volver a creer en Él. El segundo gran aspecto de este Evangelio, de ese ir con Él, es porque Él no nos rechaza. Pero para eso hay que tener fe, porque vamos a Él con nuestra propia realidad. Nos acercamos a Él tal como somos, no disfrazando, no poniéndonos una máscara, no volviéndonos confusos, no mostrándonos como unos mansos corderos. No, nos acercamos a Él, vamos a Él tal como somos. Y así como te acercas a Él con tu propia realidad, eso exige un acto de fe. ¿Por qué? Porque eso va a quitar el miedo al rechazo. Cuando uno peca, cuando uno se equivoca, lo primero que siente es un temor a ser rechazado, a ser recriminado, a ser señalado. Jesús no hace eso. Jesús no hará eso contigo, querido hermano y hermana cristovidente.
Por eso ir detrás de Jesús es ir con la firme convicción, con la fe puesta, con la esperanza y la confianza de que Él no te va a rechazar, de que hará una fiesta contigo, de que hará una fiesta de alegría porque has vuelto a la casa, porque has vuelto a sentarte a la mesa con Él. Eso es ir detrás de Él. Y el tercer aspecto, la voluntad de Dios. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? La primera voluntad de Dios, dice Jesús, es que nadie se pierda, que todo aquel que va detrás de Él, que todo aquel a quien el Padre le ha confiado, dice, Él los cuida para que no se pierdan. Precisamente, mis queridos hermanos, este es el gran amor de Dios, el que se manifiesta en Cristo, en que nos cuida, en que nos saca. El que está perdido o el que tiene riesgo de perderse es el que se ha alejado, es el que ha tomado distancia, es el que ha salido de la casa, es el que se ha untado de pecado, es aquel que vive en otros mundos como la tristeza, la desconfianza, la desesperanza, la mentira, muchas cosas que no son de Dios. Y cuando Jesús lo rescata, cuando Dios viene y lo rescata, lo que le da es esperanza, confianza, amor, le da paz, le da tranquilidad. Es decir, que nadie se pierda, nadie se pierde. Y la segunda voluntad de Dios es creer en el Hijo. Dice el texto, termina diciendo así, dice, también esta es la voluntad de Dios, en que crean en el que Él ha enviado, es decir, en el Hijo. Entonces, ¿cómo vuelve la fe a tener sentido? Cuando volvemos a Jesús, cuando volvemos a comulgar, cuando volvemos a acercarnos a Él, cuando volvemos a tener ese sentido de esperanza y de confianza en Él. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que su voluntad se haga en mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no nos perdamos, que seamos rescatados, que volvamos a tener fe en Cristo. Por eso pidámosle que su voluntad se cumpla en nosotros, así como se lo pedimos en el Padre Nuestro. Hágase en mí tu voluntad. Le estamos pidiendo hoy que no nos perdamos, que renovemos la fe, que creamos en Cristo, y pidámosle al Señor hoy que nos haga sentir hambre y sed de Él, pero esa hambre que nos acerca a Él, que nos hace buscarlo a Él, esa sed que nos hace renovar la fe, que nos hace robustecer la fe para poder ser capaz de confiar en el Señor. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga nuestras comunidades, nuestra iglesia, que Dios bendiga al mundo abatido por enfermedades, abatido por diferentes dificultades. Que estas dificultades que hemos vivido, que estamos viviendo, sea para renovar nuestra fe, sea para volver a Jesucristo, sea para saciar esa hambre y esa sed que a veces sentimos, que la aumenta el temor, que la aumenta el miedo, el hambre del miedo, la sed de la desconfianza, la fe sin esperanza, la fe que muchas veces nos llega y que nos hace salir a flote de todas las dificultades. Esa es la fe en Cristo, que es pan de vida. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.